Precaución. Si usted no acostumbra a realizarse preguntas profundas sobre su existencia, recomendamos no ver el siguiente video. Puede provocar daños en su estructura mental. Es indiscutible. En algún momento de tu vida te has preguntado acerca de si algo está bien o está mal. En ese momento se pusieron en juego muchos conceptos de tu realidad. Lo que se enseñó en casa, lo que aprendiste en la escuela, lo que fuiste conociendo a través de tus amigos, parejas, etc. Pero sobre todo, lo que desafiaste ahí fue tu propio criterio. Así es como terminamos haciendo uso de lo que conocemos como moral y también ética, que si bien van muy de la mano, no significan lo mismo. Podemos definir a la moral como las normas que rigen las conductas y los comportamientos de las personas, y estas tienen directa relación con la política. Es decir, que la moral regula nuestras conductas, y pueden ser diferentes según la cultura o la época a la que pertenezcamos. No ha sido creada por nosotros, pero somos nosotros quienes la aplicamos. Las normas jurídicas son establecidas por el Estado con carácter obligatorio, y es el Estado quien establece las sanciones para quienes no las cumplen. Las normas morales, en cambio, no están escritas en un código ni contienen sanciones concretas. La ética es la reflexión sobre por qué esas normas nos parecen justas y obligatorias. La ética es una reflexión sobre la moral. La ética trata de explicar la conducta moral, estudia las diferentes morales y sus cambios a través del tiempo y trata de discriminar a qué llamamos bondad y a qué llamamos maldad. Las normas morales, si bien regulan nuestra conducta y nos permiten saber cómo actuar y cómo juzgar la conducta de los demás, no son de aplicación automática. Si lo fueran, no surgiría en nosotros la necesidad de reflexionar sobre ellas. Si lo fueran, existiría la moral, pero no existiría la ética. El concepto legal o legalidad hace relación a la ley y a la norma y a los comportamientos cuando se está de acuerdo con la norma de la cual derivan. Una norma es legal cuando tanto su promulgación como sus contenidos respetan el marco jurídico señalado por la Constitución o las leyes. Lo legal se impone por la fuerza de la ley. El concepto de ilegitimidad se aplica cuando esta dimensión moral, que forma parte del talante o cultura de una sociedad o grupo, no es tenida en cuenta o no se descubre. Se puede decir entonces que la legitimidad suscita reconocimiento, adhesión y cumplimiento, no tanto obediencia como exige la ley. Para ejemplificar esto, a continuación leeremos parte de un cuento que nos ayudará a comprender mejor esta distinción. Fragmento del cuento: Quietud o vicisitud. Carla tenía su cuarto de costura. No era más que un viejo depósito que reacondicionaron, en el cual ella pidió encarecidamente a Héctor que nunca entrara ahí, pues era su espacio personal. Así como Héctor tenía su oficina en la que se metía no solo a hacer cosas del trabajo, sino también cuando quería un poco de tiempo a solas. Entendiendo a Carla, decidió hacerle caso. Pero con el paso del tiempo, esa petición de no entrar justo a ese cuarto comenzó a generar dudas en él. Un día quiso sorprenderla llevándole una bandeja con té y cosas dulces para merendar. Al golpear la puerta e intentar pasar, notó que estaba bajo llave. Desde adentro preguntó ella, amablemente, qué quería. Lo convenció de bajar a tomar el té al living. Así volvió a bajar y allí la esperó hasta que bajó. Su mirada extraña fue lo que despertó en Héctor el deseo por saber qué podía ser tan privado. Llegó el momento en el que salió temprano del trabajo, llegó a casa y notó que Carla había salido. Automáticamente vino a su mente la puerta del cuarto de costura. Se sentó a pensar mientras tomaba un café. Nuevamente su vida se encontraba entre decidir una cosa u otra. ¿Qué era lo peor que podía pasar? ¿Era correcto entrar sin su permiso? ¿Debía irrumpir en la tranquilidad de su propia vida investigando algo que quizás no era siquiera digno de dudas? Pues la curiosidad pudo más y terminó decidiendo entrar. Recordó haber visto de reojo que Carla guardaba una llave en el cajón de su mesa de luz cada noche. Así que inmediatamente se dirigió a buscarla. Efectivamente, ahí estaba, y sin dudarlo demasiado, subió las escaleras. Encontró en ese momento algo que sacudiría por completo toda esa quietud que por tantos años lo mantuvo en confort. Días anteriores, mientras cenaban, veían televisión. En el noticiero hablaban de una situación que tenía en vilo a la ciudad.
Se había descubierto, gracias a la denuncia de un vecino, que en un edificio céntrico se encontraba una de las muchas guaridas de un grupo de revolucionarios que habían sido los responsables del ataque terrorista en zonas urbano-marginales en las que habían plantado bombas, tanto dentro de las escuelas como en los asentamientos. Dentro de estas instalaciones se encontraron no solo pruebas, sino que también arrestaron a 2 de los culpables, quienes terminaron confesando que recibían ayuda de la policía de la ciudad. Héctor encontró lo mismo en el cuarto de costura de su propia casa, pruebas de que Carla formaba parte de ese grupo terrorista. Por primera vez en su vida se enfrentaba a una decisión con múltiples aristas. Impactado por lo que acababa de encontrar, no lograba volver en sí para poder razonar acerca de qué debía hacer al respecto. Luego de unos minutos de estar ahí parado, escuchó que Carla había llegado y no venía sola. Las voces de al menos otros 2 hombres la acompañaban en la sala. Héctor se encontraba horrorizado y paralizado. Sin embargo, algo debía hacer y el tiempo no era el suficiente. ¿Podría haber sido acaso que Carla había sido obligada, bajo punta de pistola, a ayudar a este grupo? ¿Sería ella capaz de tal cosa por su propia cuenta? ¿Debería fingir que no vio nada y rápidamente dejar la llave donde estaba? ¿Sería capaz de sostener esa mentira? ¿Por cuánto tiempo? ¿Podría denunciarla sin riesgos, sabiendo que la policía ayudaba a los terroristas? ¿Qué diría al encontrarla en la casa con esos hombres? ¿Le creerían o lo asesinarían ante la más mínima sospecha? ¿Era él capaz de ayudar a salvar las vidas de la gente en los asentamientos? Mientras se hacía todas estas preguntas, Carla subió enfurecida al ver que en su mesa de luz no estaba la llave, y ahí lo encontró, con la mirada perdida sin saber qué hacer. Ella intentó convencerlo de que lo que estaba viendo no era exactamente lo que él creía, pero antes de poder siquiera ofrecer una respuesta, Héctor fue atacado por uno de los hombres que la acompañaban. Comenzó una tosca pelea dentro del cuarto de costura. Ingeniosamente, o por la misma desesperación, pudo vencer a ambos hombres. Héctor nuevamente se encontró frente a Carla. Ella sostenía un cuchillo que bajó a buscar a la cocina mientras la riña se desarrollaba. Héctor no tuvo más opción. Días después, la policía encontró la escena, gracias a la denuncia de los vecinos por el olor a putrefacción que se sentía. Héctor lo supo mientras veía las noticias desde otro país. Es aquí donde podemos evaluar, en varias de las ocasiones mencionadas, la situación del sujeto respecto de su juicio ético. El ser humano necesita constantemente emitir una opinión, juzgar todo, medir todo desde el bien y el mal, y aquí aparece la ética. Desde que la filosofía comenzó a ocuparse de lo moral, se ha visto que las normas éticas no podían basarse solo en la costumbre, necesitan también hacerlo en la razón. Si consideramos que la moral es el comportamiento que la sociedad impone a las personas, la ética es la filosofía de la moral o filosofía práctica. Su tarea es determinar qué es bueno y justo, aclarar cuál es la finalidad que persigue la acción y las normas o principios sobre los cuales se basa. La ética, como disciplina filosófica, fue planteada por Sócrates con la pregunta ¿qué es el bien? Más adelante, otros filósofos pusieron a la voluntad en el centro de la moral. Una persona inteligente puede distinguir perfectamente el bien del mal, como hacen algunos criminales, aunque después actúe deliberadamente mal. Por eso, el planteo moderno de la ética giró en torno de otra pregunta, que fue formulada por Kant: ¿qué debo hacer? Las éticas tradicionales se pueden clasificar en teleológicas y deontológicas. Las primeras afirman que el criterio para saber si un acto es moral o inmoral es determinar el bien o el valor que produce, es decir, ponen el valor moral en un bien que no es moral en sí, aunque resulte deseable. Las teorías deontológicas, en cambio, insisten más en el deber que en los bienes. Algunos consideran que los actos son morales si se ajustan a una regla, independientemente de los resultados que se obtengan, como Kant. Otros piensan que existen reglas para lograr mejores resultados. Estos son los utilitaristas. Utilizaremos como ejemplo un diálogo ficticio acerca del sexo a cambio de dinero. Las teorías éticas elegidas para esto son el utilitarismo y la deontológica.
El sexo a cambio de dinero es y ha sido siempre una acción desdeñable. Es desdeñable para quien no lo ejerce ni lo consume y lo observa desde los preconceptos moralistas establecidos por los criterios religiosos. No, es desdeñable a los ojos de todos porque irrumpe con los conceptos morales y promueve esa práctica pudiendo corromper al resto de las personas en lugar de promover buenos hábitos. Muchas otras acciones irrumpen y corrompen la moralidad y no son consideradas desdeñables, y si lo son, de igual manera se terminan llevando a cabo, como la corrupción. Esta práctica no necesariamente incita a otras personas a realizarla. Todos tenemos libertad de decisión sobre nosotros mismos, y si hay gente que se interesa en la prostitución es porque considera los beneficios que otorga, como la independencia de horarios, la rentabilidad económica, la libertad de elegir clientela y, dependiendo de la persona, lograr un buen estatus social rápidamente, entre otros, como sucede en el caso de las damas de compañía. Todos somos conscientes de lo que está bien y de lo que está mal. Las malas acciones que se llevan a cabo siempre serán malas acciones, por más que se sostengan en el tiempo. Si bien somos libres de elegir nuestros estilos de vida, el ser humano siempre va a tender a la búsqueda de lo bueno, tanto para sí mismo como para los demás. El bien y el mal no pueden medirse con una vara individual, porque toda acción, directa o indirectamente, repercute en los otros y el contexto. Y si bien el supuesto oficio conlleva ciertos beneficios, son muchos más los riesgos que se corren. Por ejemplo, situaciones de violencia, cosificación de la persona, contraer ITS, sometimiento y el aberrante hecho de que prevalezca la necesidad económica por encima de la dignidad. La acción en sí es buena para quien la ejerce como para quien la consume. Ambos se ven beneficiados. El primero de forma económica, y por qué no, con el disfrute de la situación, y el segundo en la medida que sacia una necesidad humana fisiológica, a la que quizás no pueda acceder por otro medio. Por ejemplo, las personas con discapacidad. Generalmente no suelen tener la posibilidad de tener relaciones sexuales más que a través de este oficio, porque hay un grado de discriminación a nivel sexual a raíz de los conceptos socialmente establecidos, así como las normas morales. Cada ser humano tiene la libertad de correr los riesgos que decida correr, y aún así, todos los riesgos mencionados desaparecen cuando pensamos en los avances tecnológicos que permiten el acceso a redes sociales en las que se comercializa contenido pornográfico, por ejemplo, OnlyFans.